la última vez. Muy bien, como deben recordar los que estaban en el estudio la última vez, del sábado pasado, hemos... ¿puedes poner el pin en el orador? Tú puedes hacer eso. Pero a ver, ya. ¿Yo? Ya está. Muy bien, entonces, como hemos visto la última vez, hemos estudiado el tema del contexto, pero les dije que el contexto hay que ver en etapas, ¿no es cierto? Hay el contexto más cercano, que es la misma frase. Hay el contexto de un párrafo. Hay el contexto nosotros diríamos capítulo, ¿no? Pero sabemos que hay que tener cuidado con esto porque en la Biblia en el momento original no tenía capítulos, entonces los capítulos a veces, el contexto real a veces va a través de varios capítulos. Después, otro contexto es el libro y podemos ir aún más y decir varios libros, libros de una época o la Biblia en total. Entonces, nosotros hemos empezado a dar algunos ejemplos. La última vez hemos visto el contexto dentro del versículo. ¿Alguien recuerda un fenómeno que hemos encontrado ahí la última vez para estudiar? Paralelismo dentro del versículo o el contexto dentro del versículo. Hemos visto dos construcciones que la Biblia usa, que los escritores usan para explicar el significado. ¿Alguien recuerda? ¿Comparar y contrastar? Bueno, no era comparar y contrastar, pero había el contraste, ¿Contraste? eso es correcto. Y la otra cosa era el paralelismo, ¿no es Ujú. cierto? Hay paralelismos, hay cosas ¿podemos repetir rápidamente? Salmo 1, versículo 1. Repetición y ampliación para explicar dentro del mismo, para explicar el significado dentro del mismo versículo. Eso sí es un elemento que la Biblia usa, pero no hemos visto eso en detalle la última vez. Bienaventurado. Yo me refiero a construcciones simples dentro del versículo que encontramos en la Biblia. Y en Salmo 1:1 hemos visto un ejemplo. ¿Quieres leerlo, Solange? Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien, entonces no quiero repetir aquí todo ese tema, pero eso es un ejemplo para un paralelismo, ¿no es cierto? Es básicamente la misma cosa que se repite en diferentes palabras varias veces. El hombre que hace mal es el que está con el consejo de malos o que está en el camino de los pecadores o que se siente en la silla de escarnecedores, pero es siempre lo mismo, ¿no es cierto? Es un paralelismo para explicar un punto. Siguiente ejemplo del contraste. Aquí es el paralelismo, lo mismo en diferentes palabras, pero el contraste podemos encontrar en Proverbios 10:2. Eso es solamente una breve, rápida repetición para seguir hoy con otros ejemplos. Aquí, ¿También me puedes ayudar, leer? ok. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Entonces, eso es algo. Aquí están contrastando dos temas diferentes, ¿no es cierto? Ujú. No es un paralelismo, no es la misma cosa que se explica en otras palabras nuevamente, sino son dos conceptos contrastantes que se ponen uno en contra del otro y así el tema o el mensaje queda más claro.
Muy bien. Hemos ido después a ver dos ejemplos, Proverbios 29, Oseas 4, para entender un poco o para practicar un poco este asunto de cuál es el contexto del versículo. Pero les he dicho que hoy queríamos avanzar y ir y mirar algunos ejemplos de paralelismo dentro del párrafo. Entonces, invito a que abren sus Biblias en Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Ya. ¿Alguien que quiere A ver leer? si alguien lo quiere leer. Diez días, ¿no? El ladrón Sí, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. gracias. Entonces, me gustaría que ustedes se tomen un papelito o su tableta o la computadora y escriben, antes de responder aquí para todos, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón aquí en Juan 10, versículo 10? Póngame un nombre, un título, una descripción. ¿A qué se refiere esto aquí? Vamos a dar unos 5 minutos para luego reunirnos y compartir nuestras opiniones. 5 minutos es mucho. Bueno, puede ser 3 minutos. Y cuando van pensando, elaborando su opinión, tal vez ya la tienen, también me gustaría saber por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué es el ladrón esta figura, ese personaje, ese grupo, quien sea, que ustedes piensan que es el ladrón aquí en Juan 10, 10? Y mientras piensan, no olviden de que si tienen la posibilidad, búscanse varias Biblias, ábrenlas paralelamente. Siempre me gusta hablar sobre las traducciones, por ahí tenemos un momento, vamos a hablar un poco sobre las traducciones que ustedes usan, eligieron. Esa que tú tienes aquí solamente es la Reina Valera 60, ¿no? Sí. La más usada, la más distribuida. Creo que las otras no las tengo habilitadas ahora. A ver. ¿Alguien necesita más tiempo o ya tenemos nuestras respuestas? Perdón, anciano, ¿cuál es la pregunta? El versículo 10, ¿quién es el ladrón? ¿Y por qué? De Juan 10, 10. 8 al 18. El versículo 10, aquí dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces el anciano Marco pregunta, ¿quién es el ladrón y por qué o cómo lo sabemos? Okay.
Bueno, sabemos quién es el ladrón por el contexto. Tu micrófono está bloqueado. Ah, ya, disculpa. Martita, para ti, ¿quién es el ladrón? Olivardo, ¿quién es el ladrón para ti aquí? Oye, no, eso no es ningún examen aquí, ¿no? Es solamente para compartir nuestras opiniones, a ver, para aprender juntos. Tenemos Hola, a César. Hola, César. Adelante. bueno, aquí se pueden utilizar dos interpretaciones, ¿no? Porque si tú te concentras solamente en el versículo, tú puedes llegar a una cierta conclusión, ¿no? Pero esa conclusión puede llegar a ser sesgada porque no estás tomando en cuenta todo el contexto, ¿no? Y cuando tú vas unos párrafos un poco más arriba, comienza como una especie de discurso de parte de Jesús. Y Jesús comienza a referirse a una parábola en la que él se compara con una puerta y las ovejas. Y allí es entonces cuando ya dentro de esa misma parábola, en el versículo 8 él habla de ladrones y salteadores, ¿ya? Entonces, yo creo que él se está refiriendo es a un grupo, ¿ya? A un grupo, aunque en el versículo 10 en específico pareciera que él se estuviera comparando con, o sea, él se está atribuyendo ciertos atributos y está atribuyendo de otros atributos a un otro personaje. Él no lo dice abiertamente, ¿ya? Pero creo que si nosotros tomamos en cuenta el versículo 8 podemos decir que es un grupo y ese grupo son los que vinieron antes de él, o sea, los anticristos, la falsificación de Jesús, ya los que tenían un mensaje falso. ¿Ok? Pero, pero si miramos el versículo 8, descartamos al versículo 10 como nuestro primer testigo. No, Entonces, para ti, ¿quién es el ladrón? ok, porque si No solamente, necesitamos todavía argumentar, tal vez, porque me temo que si no argumentamos en ese momento, otros van a retractarse de su posición. dale, Después vamos a entrar en eso, ¿ya? Solange, para ti, ¿quién era el ladrón? Por lo que O la dice el ladrona. versículo 10, Ya. em, tiene que ser alguien que hace lo opuesto a lo que Cristo hace. Porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mientras que el ladrón sería aquel que te quita todo eso, que No mata y fue que eso lo que dijo destruye. César, es el anticristo Ya, pero o los lo que hizo César fue como que apelar al versículo 8 y te dice, Ujú. entonces él ya como que digamos, dice los ladrones y los salteadores, ¿no? Y está correcto, pero si nos saltamos al versículo 8, creo yo que eliminamos el testigo del versículo 10. Entonces, ¿quién es el ladrón? Para mí es el que es opuesto a Cristo, digamos, porque aquí dice en el 10, dice, yo he venido a que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Entonces el ladrón hace lo opuesto, es como un contraste. El Es que se hurta, mata opone y destruye. a Cristo. Mm. No, ¿Eh? no bueno, sí se opone, pero también sus obras son contrarias, son opuestas al carácter o al carácter de las obras de Cristo, se puede decir. El que obra
Entonces, en contra de Cristo. Puede decir el que obra impíamente. Y el otro sería, Cristo sería como el que obra píamente, piadosamente. Ok, gracias. ¿Qué otra opinión? ¿Quién es el anticristo? No, el anticristo. ¿Quién es el ladrón? Creo que tienes que preguntar a alguien de la lista. Sí, yo preguntaba a Marta, no sé si escuchó, Libardo, no me respondieron. No tienen que, pero si tienen opinión sería lindo escuchar. Yo entré hace Pues que poquito. la vida, Satanás, pues, El ladrón, perdón. bueno, perdón, disculpe que no. Bueno, No el pasa nada. ladrón, ¿Tú dijiste Satanás? Alguien dijo Satanás. Espera, vamos a escuchar a Martita y luego a Noemí, ¿ok? Que estaban hablando. No, y esto. Martita. bueno, el ladrón de la parábola, bueno, si leemos la Biblia, el ladrón es Satanás y estoy de acuerdo con Solángel, que el ladrón es todo aquel que se opone a la voluntad de Dios, a el propósito que Dios tiene con la humanidad. Bueno, eso es todo. Gracias. Noemí, creo. Ujú. Y después Libardo. Sí, para mí también Satanás es el ladrón, es el que quita, cuando Dios creó la humanidad, es el que quiso quitar la adoración a Dios, la exaltación. Bueno, él se autoexalta, ¿no? Y, y él es el que nos quita literalmente la vida, mientras Jesús nos ofrece. Gracias. Libardo. Pues también estoy de acuerdo con lo que están diciendo los demás allá, porque sí, el ladrón es el que se opone a Cristo y el ladrón es el malo. El ladrón es el enemigo de la casa. En el tiempo de Jesús, ¿a quién hablaba él? Él no tenía casa, él no tenía enemigo ahí directo, vecinos. ¿Quién era? Pues los enemigos de Cristo en ese tiempo eran su mismo pueblo, los fariseos, los saduceos y todos esos que estaban antes de que él viniera. Ok. Bien. Matías. Ok. Bueno, no sé, yo lo leo literal ahorita, o sea, si solamente me dicen el versículo y es una metáfora, ¿no? El ladrón es alguien que hurta, mata y destruye, y yo soy el que da vida y vida en abundancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿nos puedes aclarar un poco más a quién se refería Jesús con esto? A nosotros puedes hablar en fuera de parábola. Eh, bueno, no sé, todos los que han destruido el conocimiento de Dios, no sé, algo así, de la salvación, ¿no? Los que han pervertido el pueblo, lo han desviado. No sé si serán los líderes, no, la verdad no, pero supongo que serán Ok. ellos. Puede ser un grupo grande, no exactamente definido. Cualquiera que ha desviado al pueblo, dices. Ya. Giovanna, ¿tú tienes una opinión? Ay, sí, Bueno, igual. Giovanna. Perdón, ¿qué hablar?
No, viéndolo igual así es como algo parecido a lo que comentó Sol. Em, es alguien que está opuesto a la vida. Es alguien que está, o sea, que no va por ese camino, que no quiere que tú seas, que vivas en abundancia, que tengas vida, o sea, quiere todo lo opuesto. Tiene una misión que es destruir, que es matar. Y bueno, y sumando lo que dice Mati, que también me parece interesante, que puede ser que, que sea un grupo también, am, que sea el rol de ciertas personas acá en el mundo, y también lo atribuyo a Satanás. De ahí parten esas obras. Ok, muchas gracias. Raymond, ¿qué piensas tú? Tal vez. Hola, Ah, hola. ¿qué tal? Yo creo que atribuye a Satanás también, porque otro versículo que dice, ¿no? Que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Me hace recordar ese versículo y así como Jesús representa, ¿no? La vida, ¿no? En el versículo, yo creo que el ladrón, como parábola, o sea, puede representar al diablo, pues, porque él quiere destruir y matar la humanidad también. Así como Jesús quiere dar vida a todos en abundancia, el diablo quiere destruir a todos, pues, también. Ok, gracias. Raymond, ¿tú también tienes una opinión? ¿Quién más? ¿Yesenia? No, Raimundo no está, soy Raimundo. Soy... Sí, yo sé que eres Raimundo, pero también quería preguntar a tu tocayo, Raymond, de Belice, pero no está escuchando. No pasa nada. Entonces, ¿hay más que no habló todavía, quien no pregunté? Ok. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Tengo la impresión que algunos de ustedes lo han tratado de resolver mediante el propio versículo, porque dice, Cristo básicamente compara, ¿no es cierto? Y contrasta su obra con esa del ladrón, porque dice, yo he venido para que tengan vida. Entonces, de ahí ustedes llegaron a la conclusión, entonces el ladrón tiene que ser la persona, la entidad que toma la vida, ¿no es cierto? Desde luego han dicho que es alguien que está opuesto a la vida, alguien que mata, y lo han tornado en un asesino, aunque aquí dice ladrón. No encontré muchas explicaciones por qué es un ladrón, si la Biblia dice que es el ladrón, ¿no es cierto? Bueno, otro grupo, casi la mitad, ¿no es cierto?, dicen que es Satanás, porque me parece que ven aquí muchos atributos que ustedes encuentran que la Biblia cuenta sobre Satanás. Y después un grupo ha ido un poco más amplio y ha dicho que es cualquier personaje o grupo de personas o entidades que se oponen a Cristo, ¿no es cierto? En su trabajo, que se oponen, así estoy resumiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el ladrón aquí? Y la verdad es que en el cristianismo, en la cristiandad, muchos asumen que es el diablo. ¿Ya? Eso es realmente una convicción prevalente. Ahora, ustedes recuerdan que el título de este estudio es entender el contexto en el contexto del párrafo. ¿Dónde ustedes dirían empieza este párrafo que tenemos que estudiar para ver a qué se refiere?
En el versículo 7, cuando comienza ya el discurso de la... Capítulo 10, 7. Ajá, en el 10, versículo 7. ¿Otra opinión? Yo digo que en el capítulo 10, aunque en las Biblias está fraccionado eso. Uno, ¿ya? ¿Alguien tiene otra opinión? Yo digo que más adelante, en el versículo 35 del 9, porque el título que tiene es la ceguera espiritual. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué te parece o qué os parece si leamos a ver si eso es verdad, esa opinión, si nos parece bien? De ese capítulo 9, versículo 35. ¿Sabes? Tú, Liliana, puedes leer esto para nosotros. Ok. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crean en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para el juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sigo? Sí. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este habla el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, hasta ahí ya. Gracias. Ahora, gracias, Liliana. ¿Qué les parece esa propuesta de Liliana que tenemos que tomar en cuenta ese relato de este 9:35? ¿Hace sentido? ¿O son diferentes historias, diferentes incidentes? Son parte del mismo incidente, sí, pero sí, son parte del mismo incidente. ¿Alguien tiene otra opinión? Ustedes se han dado cuenta del versículo 41 del 9. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, entonces continúa, ¿no es cierto? Continúa dirigiéndose inclusive al mismo grupo, ¿correcto? Entonces, el capítulo 10 es una continuación del capítulo 9 y lo que nos interesa aquí es que está hablando al mismo grupo de personas. ¿Y qué grupo de personas había cuestionado a lo que Cristo decía? ¿No? Eran los líderes o los fariseos, ¿no es cierto?
los que él denota como ciegos. ¿Correcto? Y esa explicación continúa ahora de Jesús. Y Jesús ahora recurre, en el capítulo 10, recurre un tema, el tema, ¿sabes? Iba a decir que sí, recurre a un símbolo. ¿Sí? ¿Cuál símbolo? El ladrón. El ladrón. Sí. Ya, y si ustedes quisieran, tal vez ya que estás con eso, puedes ir a... No, dejamos eso a un lado. No, él todavía. Entonces, él va al tema del ladrón. Y el ladrón, ¿y qué tema más? Porque es otro tema también que él usa aquí. La puerta ¿La puerta de qué? del redil. El redil. Entonces, él tiene el tema del pastor, el tema del ladrón, para explicar ese punto que ha estado empezando a explicar, ¿no es cierto?, en el capítulo 9. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está Satanás aquí? Los que han dicho que el ladrón es Satanás. En ningún lado. Solamente que la gente, por eso dije yo al principio cuando intervine que hay dos tipos de interpretación, pero una es sesgada y es que la gente ya preasume de que, bueno, y el que hace la obra opuesta de Jesús es tal, es Ajá. el anticristo, tiene que ser Satanás. Y sí, o sea, es el anticristo, pero es que el anticristo es una persona que porta un falso mensaje y ese falso mensaje lo puede portar un grupo o una persona en específico y eso depende del contexto, pero en este contexto no se está refiriendo a Satanás exclusivamente, sino a un grupo, ¿ya? Por eso es que también ven que Ellen White también juega mucho con eso. Por ejemplo, ella dice que Satanás es, o que el dragón representa a Satanás, pero también representa a Roma, así, o sea, varía el contexto. Pero en este contexto yo no considero que se refiera exclusivamente a Satanás, siempre fue un grupo. Cuando tú te vas a los versículos anteriores, lo ves. Gracias, César. ¿Alguien tiene otra opinión sobre esto? ¿Dónde está Satanás aquí? Lo que No, pasa es que Satanás sí. es el autor, se puede decir que el que genera todas pues el autor intelectual, o sea, bueno, un grupo también puede ser, pero Satanás es el que instiga al mal. Exacto. Entonces, bueno, automáticamente, o sea, o sea, de pronto es un grupo, es una comunidad, la humanidad, o sea, el hombre, pero Satanás es o sea, es como si fuera el autor intelectual, o sea, no sé cómo Claro, el que explicar está bien. atrás. El que está atrás de Exactamente, los entonces grupos. exactamente, entonces uno siempre, por ejemplo, en este versículo, la imagen que se le presenta a uno en la mente es Satanás. Entonces, por eso se mencionó. Claro, yo estoy de acuerdo. Y eso es lo que pasa exactamente, y para eso es ese estudio, ¿no es cierto? Para ver si esto es correcto, si deberíamos pensar así. Porque tienes que preguntarte, ¿Cristo quería que la gente con la que estaba dialogando, quería que esta gente pensaría que él está hablando del diablo? ¿O qué quería enseñar en este momento? ¿Él quería enseñar el autor que está detrás de todo o él quería apuntar a otro grupo de personas? Él quería que ellos analizaran cuál era su motivación y qué papel estaban representando, si estaban representando al buen pastor o estaban representando al ladrón. Digo, por eso no querían oírlo, porque ellos se daban cuenta de lo que les estaba diciendo. Anciano Marco. ¿Ya? Hay otra parte de un verso que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
Entonces, en el deseo de toda la gente, he leído que Cristo vino especialmente a su pueblo, a un grupo de personas, y primero pues llegó hacia los líderes. O sea, y encontramos que los líderes fueron los principales opositores al ministerio de Cristo. Y como él se cumplía ya la profecía del que ellos estaban esperando, que era él, y pues la ceguera espiritual no les permitió reconocer quién era él. Mira, no tengo problema con la lógica o la secuencia, pero veo aquí otro problema. Solange, ustedes por decir algo. Yo pienso que decir que Satanás no es errado, está correcto, pero creo que pensar de esa manera y directamente apuntar hacia Satanás es una manera que tiene el ser humano de librarse de su responsabilidad, porque la intención de Cristo en esto era que los fariseos vieran su conducta, sus obras, y que eran un completo contraste en cuanto a lo que Cristo pretendía. O sea, que vieran sus intenciones, que miraran hacia adentro de sí mismos. Y a veces nosotros, pues es muy fácil decir, aquí está hablando de Satanás, y no pensar que, a ver, quizás puede estar hablando de nosotros mismos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, que no es en armonía con lo que Dios planea o piensa o siente. Entonces, ahí es donde yo veo que lo que César decía, tenemos un prejuicio y pensamos, los malos siempre son otro, es otro, pero no somos nosotros. Entonces, ahí va, creo. Estoy de acuerdo con esa postura que tú y otros compartieron, porque si hemos leído desde el 9, veremos que Cristo está dialogando, ¿no? Él está hablando con personas y las personas cuestionan su postura. Entonces, él explica por qué él piensa que los fariseos son ciegos. Y como ellos no entienden y no les queda muy claro, él sigue dando otros ejemplos. Él recurre al ejemplo del ladrón, recurre al ejemplo del pastor para hacer un punto. Y ese punto queda también claro en el versículo 8, creo que César ya lo subrayó. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. Entonces, ¿cómo está hablando de Satanás? No habla de Satanás, habla de plural, habla de un grupo de personas, no habla del pueblo tampoco, Ya, ¿no? pero yo no diría que ese versículo es tampoco tan claro, porque decir a los que antes de mí vinieron, también antes de él vinieron profetas, apóstoles que él mismo utilizó, digamos, ¿no? A mí más bien me ayudaría más el versículo 1 del 10, porque dice que es aquel que no entra por la puerta, y Cristo es la puerta, es aquel que no conoce a Cristo y pretende enseñar a Cristo. Este sería el ladrón. Ya, solamente, correcto, solamente yo quería decir, no es una persona, no es una entidad, no es Satanás, son múltiples. Todos son varios, ¿no es cierto? Claro que Cristo no se refiere a toda la humanidad, pero antes de él, entonces él está haciendo ese punto, antes de que él vinieron, pues la idea es aquí, la que está desarrollando él, ellos que han tratado de ocupar su lugar. Por eso algunos de ustedes habían dicho antes, es el anticristo, el que se opone a lo que enseña Cristo. Ellos que se oponen a las enseñanzas de Cristo, y no es cualquier persona, pero son varios, no es una entidad, ¿no? Y podemos decir que ese ladrón, entonces, son aquellos que claman tener la autoridad de Jesús, de una u otra forma, ¿ya? Y los que ocupan ese lugar de Jesús, del mensajero de Dios, del Hijo de Dios, con su mensaje. Y claro, podemos apuntar especialmente a los líderes, pero son más personas que solamente los líderes. Pero no es cualquiera, y tampoco es específicamente Satanás. Eso sería así decir a Giovanna ayer, mira, tú estás hablando de los republicanos o de los gobernantes, pero tenemos que hablar en realidad sobre los evangelicales en Estados Unidos. Y en realidad los evangelicales tenemos que hablar de la mayoría moral, ¿no? Deberíamos hablar de Satanás, que es el autor de todo esto. ¿No? Sí, lo podemos construir y podemos explicar el origen de algo,
pero queremos hablar contra las personas que causan esos problemas, lo que cometen esos errores. Y Cristo, que eso es justamente el punto que Cristo está haciendo aquí, en este momento. Entonces estoy de acuerdo con los que piensan que el ladrón es un grupo de personas, son líderes espirituales, ¿no? Antes dice eso, ellos son los ciegos, ¿no es cierto? Los que claman tener la autoridad de Cristo. ¿Hay dudas? ¿Hay alguien que no está de acuerdo? ¿Cómo lo ven? Y lo que Cristo hace, eso es el contexto, yo también estoy de acuerdo. El contexto es realmente el capítulo 9, ya, 35 en adelante. Pero Cristo, por supuesto, usa un contexto mucho más amplio porque Él sabe a quién habla. Si pueden abrir rápidamente Jeremías 23. Espera un momento, tenemos la manito de César mientras yo abro Jeremías 23. ¿Cuánto? Ah, sí, la historia de Jeremías y los pastores, que iba a levantar a nuevos pastores y los nuevos pastores iban a ser esos discípulos que levantó. Esa es buena también para la aplicación. Pero lo que yo iba a decir es que el tema de este los que vinieron antes de mí, sí, yo utilicé en su momento pues la palabra anticristo por el hecho de que antes de Jesús, recuerden que vino como esta persona que crucificaban junto a Jesús, ¿cómo era que se llamaba? Barrabás. 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 Recuerden que él vino antes de Jesús y él se había proclamado como libertador. Entonces, Barrabás, que significa también hijo del Padre, ¿ya? O sea, esa es una de las características a las que yo apuntaban. Había muchas personas en el tiempo de Cristo que antes de Jesús ya se habían proclamado como Mesías, como Cristo, ¿ya? Y a ellos también Jesús se refiere, ¿no? Es un tema de falsos profetas, es un tema de liderazgo, es un tema de fariseos y bueno, y si lo llevamos a las aplicaciones del día de hoy, también nosotros nos podemos referir al grupo, ¿no? De esa falsificación, tanto a la Iglesia Católica como a las iglesias protestantes, como a los republicanos que no tienen nada que ver con la religión, en fin. O sea, dependiendo de a qué grupo tú lo quieras aplicar, digamos, la parábola te permite darte esa libertad también de poderlo aplicar a cierto grupo en específico, dependiendo del punto que tú quieras hacer cuando la vas a aplicar, ¿no? Espiritualmente a nuestro tiempo. Exacto. Gracias y por insistir aquí en esa palabra de aplicar, ¿no? Podemos hacer muchas aplicaciones porque este versículo nos enseña un principio, nos enseña una verdad, pero si lo vamos a usar de esa manera, tenemos que dejar muy claro que Cristo dijo una cosa específica y nosotros podemos usar esto para entender un concepto, ¿cierto? Y bueno, perfecto. Jeremías 23, 1. Solange, ¿tú puedes leer? Ok. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas. No, ustedes ven aquí, eso es ya un tema muy antiguo, es un símbolo muy antiguo que Cristo usa, ¿no? Y explica, y aquí queda muy claro, ¿no? Los pastores que destruyen mi pueblo, ¿quiénes son, no es cierto? ¿Quiénes son los que mal guían al pueblo? Entonces tenemos aquí esa idea que ya ellos podrían entender, especialmente los fariseos, ¿no? Que estaban instruidos en los textos, sabían a qué se refería él. O otro ejemplo para completar eso, Ezequiel 34. Es un tema que Cristo no en vano usa, no al azar, no porque era tan bonito funcionaba esa idea de los pastores, y el pueblo lo conocía, no, es un tema que él sabe usar por un propósito muy específico, porque habla con los líderes aquí.
¿Alguien quiere leer? 34, versículo 1 y 2. Si no, tú nos ayudas durante otra vez, por favor. Ok. Dice, ¿Puedo vino. leer? Acá adelante. 24, 1 y 2. Sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Hasta el 2, ¿verdad? Está bien, hasta ahí, ¿no? Solo, en realidad, en ambos casos habría que leerse todo el capítulo, tanto en Jeremías como en Ezequiel. Pero para que vean el tema, ¿no? Es ese tema a qué se refiere Jesús. Él usa esto a menudo, la Biblia usa a menudo ese símbolo de los pastores, los líderes, ¿no es cierto? Las ovejas, el pueblo, los líderes, las ovejas del pueblo, los líderes, los pastores que malguían a su pueblo. No, entonces creo que si incluimos esos ejemplos, entendemos bien a quién se refiere Jesús cuando habla de ladrón o de ladrones, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Están listos para otro ejemplo? Vamos a Joel 3, versículo 10. Y creo con esto tenemos suficiente para hoy. Joel 3, versículo 10. Voy a leer. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Ahora, toman un apunte y responden para ustedes la pregunta, ¿quién es el débil? ¿Quién es el débil del cual aquí se dice que dice o que diga fuerte soy? Y sean específicos, pongan un nombre o un grupo, tratan de ponerlo de una manera comprensible, fácilmente comprensible. ¿No? Tomar unos minutos y ya vamos a ir a analizar esos puntos. ¿Quién es el débil del Joel 3, versículo 10? ¿Ok? Tenemos aquí una respuesta. ¿Quién quiere compartir? Yo pienso que está hablando de los mansos y humildes de corazón, porque se creen débiles, se creen débiles. ¿Ok? ¿Otra respuesta? Se refiere al pueblo judío. ¿Pueblo judío? ¿Otra opinión? No sé, lo que están pasando, opresión, no sé, algo así. Castigo, no sé, por parte de alguien que lo está haciendo daño. Aquí en Joel, ¿quién exactamente son estos?
Bueno, está hablando su pueblo, así que supongo que es alguien, es un grupo, ¿no? Que está siendo oprimido por otro, más fuerte o más. Está bueno Tú eso, dices, Mati. A los como César, dice los el oprimidos, Dios. sí, está muy bien. No Claro, entendí eso. sí, al pueblo judío, pues, ¿no? ¿Ya? Un grupo. Ok. ¿Otra opinión? Entonces, todos piensan o que son los mansos de corazón, sea quien sea, o es el pueblo judío, el que en ese momento estaba oprimido. ¿Hay otra opinión? Está la mano. César. Pregunta, ¿por qué los débiles, cómo es? ¿Por qué los débiles entonces representarían los mansos de corazón? O sea, ¿cómo se llegó a esa conclusión o qué? Porque es que no lo puedo ver ahí ni en el versículo ni en los versículos anteriores. Ahorita vamos a la explicación, a ver cómo se defiende. Todavía antes vamos a juntar un poco opiniones. ¿Ya? Ahorita Graciela puede responder. Sí, si quieres. Sí, Solange, ¿tú ibas a en decir realidad, algo? no, yo lamentablemente entré tarde, así que capaz que he perdido un poco el contexto. Llevó en el sentido de que en general a los mansos y humildes de corazón se los tiene por débiles. No hay problema si ¿Yo? llegas tarde, tal vez aún mejor porque así das la respuesta sin prejuicio, digamos, que hemos tal vez Claro. impuesto. No, por eso estaba, digamos, diciendo que en realidad no tenía el contexto de lo que estaban evaluando, pero me pareció como que en general a los mansos y humildes de corazón se los tiene por débiles y que de alguna manera él lo que está diciendo es anímense, ustedes pueden guerrear con las armas que tienen, con los asadones, o sea, construyendo en lugar de destruyendo, bueno, ustedes pueden y pueden ser fuertes. Aunque la gente piense que son débiles, ustedes son fuertes. Entonces, anímense, sean fuertes. Eso fue lo que me saltó con el cerebro rápido. Concuerdo que fue una cuestión de cerebro rápido total. Perfecto, está bien, gracias. Tenemos otra opinión aquí. Génesis dice, habla a naciones en general que quieren decidirse por Dios, por él, ¿no? Entonces tenemos tres propuestas. Tenemos el individuo débil, o sea, los mansos y humildes de corazón. Tenemos el pueblo judío, específicamente que está oprimido. Y tenemos la opinión que son naciones que sí deciden por Dios. Pueden ser no judíos. Pero Otra, ¿ya? también estoy de acuerdo en que se refiere al pueblo de Dios o a cualquier otras naciones, pero específicamente en un estado de vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, el contexto nos muestra aquí que el pueblo de Dios estaba siendo atacado, estaba siendo sitiado, estaba por ir a cautividad, estaban en una situación de vulnerabilidad. Y pues en comparación, en contraste, se puede decir, con sus enemigos, se veían pues muy frágiles, muy vulnerables, muy débiles. Entonces ahí Cristo les recuerda, mire, pues el débil, diga fuerte soy, porque es como de cierta manera tiene que recordar, aunque se ven pequeños, quién está detrás de ellos, digamos, ¿no? Y quién va a luchar verdaderamente por ellos. Por eso me gustó Gracias. la aplicación de Mati, porque, claro, eso aplica a todas las minorías oprimidas. César. Que allí ya estás incurriendo en una aplicación. O sea, ya tú ahí estás preparando el terreno para lo que nosotros entendemos hoy.
Entonces, nada, solo eso quería decir. Pero el Que versículo no es que esté mal, no es que esté mal, pero ya tú estás agregando elementos que te llevan a ti a, a una aplicación. Ya, sí, obviamente el contexto habla sobre un tema de opresión al pueblo judío, pero es al pueblo judío. eso es lo que Y ya dice. lo demás, sí, y ya lo demás, ya preparas el terreno para la aplicación que nosotros podemos hacer hoy. Ok. Raimundo, Giovanna, Iris, Lo que entiendo. Noé, Yo, Karina, ¿hay otra opinión? yo, No hay. sí, ¿Algo que no hemos dicho todavía? ¿Otro grupo a quién se refiere él con este versículo aquí? Hay una hay, persona. que algunos versículos más, no los pude leer, habla de como de una guerra literal, ¿no? Y antes para alzar una espada tenías que acostumbrarte al cabo. Supongo que tenían días de entrenamiento y la gente que estaba acostumbrada a ir a la guerra estaba más capacitada que aquellos que no. Y creo que estaban llamando tanto a los, como dice, soldados valientes, como a aquellos que nunca levantaron una espada ni fueron a la guerra. Entonces, yo no entendí todo muy bien acústicamente. Tú dices que es un grupo de personas que son oprimidos, no entendí Un muy bien. grupo de personas que un grupo de personas que no, ya, hay un versículo que antes dice, llama a los soldados valientes. Los soldados están acostumbrados a estar las espadas pesadas, usar armaduras que también eran pesadas. Ellos entrenaban para eso. Pero creo que también estaba llamando a otras personas civiles que no estaban acostumbrados a eso. Por eso dice alzar espadas, lanzas, y bueno, que vaya el débil también. Eh, que estuvo en batalla. ¿Y quiénes son esos específicamente? O sea, ¿son los filisteos o a quién se refiere aquí? ¿O los judíos? Creo que estaba hablando de su pueblo, porque creo Del pueblo. que estaba Ujú. buscando para que puedan liberarse. Judá y Jerusalén, dice en el contexto. Marco, ¿estás ahí? Está en silencio tu micrófono, creo. Ah, por razón. La pregunta es, ahora como el tema de hoy es el contexto del párrafo, ¿dónde han empezado a leer? ¿Dónde para ustedes sería el párrafo lógico para estudiar ese texto? ¿Dónde comienza? Bueno, en sí el libro de Joel es corto, o sea, son literales Ujú. títulos y la visión de Joel en sí es la visión sobre esto, ¿no? El levantamiento de Babilonia y de cómo iba a invadir Israel. Entonces yo creo que en verdad el contexto va desde toda la visión de Joel, desde el uno hasta el final. El librito, ¿no? De Joel, creo que es todo uno solo.
Ya, tú dices que es difícil aquí hacer una línea. Es, Perfecto. Ujú. Para no tener que tomar todo en cuenta, también creo que simplemente podemos empezar a leer versículo 1. ¿Alguien quiere? Vamos a intentarlo. A ver, ¿alguien quiere leer el 3, versículo 1? Capítulo 3, versículo 1, en adelante. Ya. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, repartieron mi tierra y echaron Un suerte momento, sobre mi gracias. pueblo, ¿A quién habla aquí, Raimundo? el pueblo de Israel. Ujú. Llevaron a cautividad ¿Y a quién más? a Judá y Jerusalén. Espérate. No, creo que no. No lo leo así. A ver. ¿Otra opinión? A las naciones que llevaron cautivas a Israel. Sí, me parece, ¿no? Él habla lo que va a pasar, pero no se dirige aquí específicamente a las naciones. Pero vamos a ver si eso es verdad. Gracias, puedes continuar, por favor. Sí, en el 3 me quedé, ¿no? Y Ujú. echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, Un momento. porque habéis llevado... Creo que está quedando claro que él habla a las naciones, ¿no es cierto? No, ahora ya empieza el diálogo directamente con ellos. Puedes continuar. Sí. Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejaros de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes y acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ok. ¿Alguien ha cambiado ahora su opinión o todavía piensan que se dirige al pueblo de Dios en el versículo 10? ¿O a las naciones a favor de Dios? Cuando dice en el 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. ¿Quién tiene que despertarse? ¿Quiénes son los valientes? Las naciones, ¿no es cierto? Vengan todos los hombres de guerra. Eso es algo que tienen que decirlos a las naciones, no es el pueblo de Dios, ¿correcto? Forjad espadas de vuestros asadones. ¿Eso quién es? No ha hablado al pueblo de Dios aquí. Lanzas de vuestros hoces, diga el débil fuerte soy. ¿Eso es el pueblo de Dios? 11. Juntaos y venid, naciones todos de alrededor, y congregaos. Ok, ¿No está continuamente hablando a las naciones? sí, es las ¿Ya? naciones. ¿Está de acuerdo, no? Sí.
A las naciones específicas que se refiere son estas, ¿no? Tiro, Sidón y todo Sí. el territorio de Filistea. Ujú. Mm. Despiértense, 12, las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ya. Pero el versículo El- 10, perdón, Ajá. el Sí, versículo sí. 10 él cambia de audiencia, ¿Cómo? ¿Cómo ves esto? porque le dice, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, y los que usaban asadones y hoces eran su pueblo, porque su pueblo no tenía ejército, eran agricultores. Tú estás haciendo ahora una aplicación, una lógica que tú tomas de una información ajena al texto, ¿no es cierto? Ajena a ese texto. No, Pero si tú aquí le dice, quieras, mira, aquí dice en ¿dónde el dice? versículo 1, en aquel tiempo haré volver a Jerusalén de Judá. Entonces está hablándoles a Jerusalén. A ellos también aquí les cambia de audiencia y les dice, bueno, a ustedes que estaban de esclavos y que hacían ese trabajo de agricultores en estado de cautividad, entonces ahora ustedes hagan espadas de sus asadones. Entonces él cambia, o sea, el diálogo cambia de las dos audiencias que tiene, porque primero habla, bueno, a las naciones, como tú ves, pero también el primer versículo dice, ¿por qué aquí? Entonces está ya dirigiéndose es palabras del profeta que está dirigiendo al pueblo, para el pueblo, o sea, es como les está anunciando algo, que En el Jehová va a versículo hacer 9 volver. dice, ¿Ah? proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Estos son las naciones, ¿no? Ujú, Vengan todos los hombres de guerra, son las naciones. ujú. Forjad espadas de vuestros asadones, vuestros. Ujú. ¿Por qué ahora eso es el pueblo de Dios? Por lo Por, mismo que decía Solange del versículo 1, porque es que sí hay dos audiencias. O sea, así yo lo entendí, tal cual como lo estaba diciendo Solange, sí lo entendí al principio, ahora no sé. Pero yo creo que sí, es verdad lo que dice Solange, se está refiriendo a dos audiencias, sí. Entonces, capaz en el español que no se entiende, ¿a quién se refiere vosotros? A ver, vuestros, porque hay como dos pueblos allí, mm, pero yo creo que sí eran los judíos. sí, porque lo que las naciones tienen es espada, porque ellos son guerreros, ¿no? Entonces, ellos no tienen que forjarla porque ya las tienen forjadas sus espadas. Pero el pueblo que era cautivo, que eran esclavos, no tenían. Lo único que tenían son las herramientas con las que tenían que trabajar en el día, en la tierra. Y eso eran los asadones y las hoces que cosechaban y sembraban, digamos, ¿no? Ok. Yo no veo Además, esa lógica. Adelante. pod- podría, podría tener lógica, sí, porque también llama a esos dos bandos a un sitio donde él va a hacer justicia, o sea, los va a enfrentar y va a hacer justicia por el manso y humilde, o por la minoría oprimida. O sea, lo cita a una pelea, a una batalla donde él va a hacer justicia. También en el versículo 4, él le dice a Tiro y a Sidón y a todas las regiones filisteas, ¿qué tengo yo con vosotras? ¿Queréis vengaros de mí? Pero también en el versículo 10 está diciendo que los que se sienten débiles, que podría ser no sé si lo toman como una aplicación, pero es posible que ya, lo que el Señor le está diciendo ahí en 10, se lo está diciendo a lo de esas naciones que se sientan débiles y que se sientan israelitas, que vengan al llamado que Él está haciendo. Entonces, tal vez la explicación sería que el párrafo no comienza en el versículo 1, sino anterior, porque le habla, por ejemplo, mira, en el versículo 12 dice,
Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo vuestro ayuno, lloro y lamento. Porque lo que va a hacer es volver a Jerusalén y a Judá del cautiverio. Entonces, para que se dé esto, ellos tienen que estar preparados, o sea, una previa preparación. Pero todavía pienso que comienza mucho antes, desde el versículo 1. Bueno, Yo, a Tal ver, vez. déjame. yo, bueno, Ya. yo lo que leo es que en realidad el mensaje es para todas las naciones y solamente está incluyendo a su pueblo porque está dentro de ellos, ¿no? Y que todos van a levantar, pues, eh, ok, bueno, se van a liberar o tienen que, eh, no sé, valentonarse y levantarse. Pero sí, o sea, toma como referencia a Judá y a Jerusalén, pero en realidad es para todos. Es lo que, no sé, lo que veo también. Lo que me parece que no me convence de sus argumentos es qué nos indica gramaticalmente que Dios está cambiando la audiencia en ese versículo. Hemos leído el texto juntos y desde el versículo 2 ha hablado a las naciones. En el versículo 8, 9 habla a las naciones. En el versículo 11, 12 habla a las naciones. ¿Y qué os indica a ustedes que en el versículo 10 cambia la audiencia? Yo entiendo que ustedes hacen un argumento, una lógica, entiendo, pero gramaticalmente, ¿qué les ayuda a decir no? En ese versículo particularmente, Dios cambia la audiencia. Tal vez el hecho, gramaticalmente, a ver, pues gramaticalmente no hay, pero contextualmente, pues sí. Me gusta que no, aquí no importa, no, nadie contra nadie aquí, ¿no? Si estamos mal, tenemos que verlo y tenemos que admitirlo. Si estamos bien, lo defendamos, está bien, pero solamente quiero saber esto. Solamente dice que gramáticamente no hay. Contextualmente se puede hacer un punto, ya. Giovanna, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, yo no veo desde el principio, desde el versículo 1 se dirige a las naciones y lo sostiene. A lo que yo veo va repitiéndolo todo el tiempo y los reúne a un lugar, los invita a ellos. No, de hecho, no puedo ver que hable específicamente al pueblo de Dios, no puedo ver. ¿Alguien lo ve? Bueno, es que como yo dije al principio, es que hay que tomar en cuenta todo el libro de Joel, que no es muy largo, ¿no? Son 3 capítulos, pero es que en todo el libro habla sobre eso, ¿no? Sobre el tema de la invasión de los babilónicos o bueno, de la invasión a Israel. Entonces, por lo menos, aquí en este capítulo habla sobre un juicio, básicamente, ¿no? Que él va a reunir a todas las naciones en juicio y va a haber una guerra, ¿no? Como lo dice, proclama guerra santa. Entonces, yo lo veo así, son 2 bandos, son 2 grupos, y capaz uno no lo puede entender tipo, capaz uno no puede entender lo de las naciones tipo, ahí se refiere específicamente al pueblo de Israel o al pueblo tal o lo que sea, pero es que tal cual el contexto te habla sobre eso, ¿no? Son 2 bandos, son 2 grupos. Y el débil, o sea, es que hay que hacer la distinción entre el valiente y el débil. Entonces, el valiente, ¿quién es? ¿Y quién es el débil? Y la pregunta es, ¿quién es el débil? Entonces, el débil es tal grupo. O sea, yo dije que era el pueblo judío. eh, entonces, no sé. Pues allí sí, definitivamente habla de naciones, 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 pero ahora hay que ver quién es el débil y quién es el valiente. Yo por lo Ya. menos yo estoy de acuerdo con lo Mm. que decía Solange, porque también yo había pensado en eso. Pero fíjense que ni en el versículo 1 habla al pueblo de Dios.
Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a cautividad, la cautividad de Judá y de Jerusalén, no habla a ellos, habla lo que va a hacer con ellos. Ya, ¿No es cierto? pero No es un mensaje que él da gramaticalmente aquí hablando al pueblo de Dios. No lo está haciendo en ningún versículo. ya, pero Pero el los que están versículo arriba, no, 1, perdón, no, disculpa, tú sí. es que el versículo 1 empieza con un porqué, y un porqué es como el efecto de algo que va a pasar, y lo que, el porqué, o sea, la causa viene previa en los primeros versículos del capítulo 1 y 2. O sea, ahí se anuncia, o sea, porque los convoca a un arrepentimiento. Toca Ok, trompeta, mira, esto. porque dice, toca trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque aquí Jehová viene y que está cercano. Entonces, están diciendo que a Sión también le llega un mensaje, pero ¿Está bien? sí reconozco que tienes razón de que en ese contexto se refiere, en todo el capítulo 3 se refiere al contexto de las naciones, pero precisamente aquí hace referencia a los débiles. Lo único que yo veo es que ustedes están de acuerdo gramaticalmente, él sigue hablando a las naciones aquí. Pero el problema que pienso que tenemos nosotros, que tenemos versículos como 2 Corintios 12:10 en mente. ¿Puedes saltar ahí rápidamente? Y después volvemos a ese. 2 Corintios 12:10. Ok, segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, César. Entonces, el concepto de que el débil es fuerte en Dios es un principio en la Biblia. Correcto, ¿sí? Y nosotros tenemos ese concepto en la mente de alguna u otra forma. Recordamos esto. Por esto, nosotros rápidamente, y así como dice Graciela, yo sugiero que estamos usando el cerebro rápido para decir, acá, claro, los débiles. Conocemos mucho ese concepto. El pueblo de Dios es débil. Pero, De Marco, una, disculpa, ¿sí? Marco, pero Dios no reúne a las naciones a causa de su pueblo, por causa de su pueblo. En ese caso, ¿no sería el pueblo de Dios débil? Porque el versículo 1 dice eso, por causa de mi pueblo, y en el 2 también habla acerca de... Sí, pero lo que que- ustedes hacen aquí, ustedes construyen una lógica a base es lógico, no digo que no es lógico, pero no tienen evidencia del párrafo textual, gramatical, que esto es lo que se refiere al pueblo. Porque ahora tratan de ponerse, a ver, si alguien puede tratar de explicar, solamente intentar, si esto no fuera el pueblo de Dios, ¿cómo podemos explicar ese versículo pensando que esos son las naciones paganas a las Claro, que se refiere? ¿Cómo Yo, funcionaría esto? yo Ya, quiero adelante. decirlo, Yes. porque es que sí, pensamos que cuando se habla de débil solo se habla del pueblo de Dios y nos asumimos pueblo de Dios débil, pero si lo pensamos en que débil es el que no tiene precisamente la palabra de Dios y que está en caminos equivocados, pues entonces fuerte sería el que sí está en la palabra de Dios. O sea, no débiles por estar en la guerra, sino débiles, Porque no no con el obran con Dios. concepto de guerra, sino con el concepto de que no están en el ejército de Dios. Espiritual. No tienen a Cristo como su capitán. Eso. Entonces son débiles. yo Pero sí. ¿cómo lo encuentras ahora que esto está hablando fuera del contexto de guerra? Si en versículo 10:9 dice, proclamad guerra a naciones, forjad espadas. ¿Por qué ahora de repente dice que no estamos aquí refiriéndonos a una acción bélica? No, ya entiendo lo que estás diciendo, Marcos, sí, o sea, es básicamente allí se está hablando de nación en general y el mensaje tiene que ver es con un tema de juicio
restauración y guerra. Pero sí es verdad que simplemente naciones, 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 no hace referencia así a algo específico, sí es verdad ya. O sea, si tú lo Sí, lees ya, listo, sí. sí, podría ser que de alguna manera, para que quede claro, que cita a todos los de las naciones, no solamente a los guerreros, sino a aquellos que no están involucrados, que están en la suya, que están en su trabajo y en sus tareas y no sé qué, pero que de alguna manera eh, son parte de ese pueblo opresor, o sea que lo cita a todos, a los que se creen fuertes y a los que se creen débiles. Quiero verlos a todos. Podría ser una interpretación. Ok, creo que eso va a la dirección si te entendí bien. Ahora, débil, ¿eso es bueno siempre? No, Am, no es bueno. No, no, no es bueno. ¿Otra opinión? entonces, es que si decimos que las naciones son débiles, y entiendo el concepto que Yesenia introdujo, me parece razonable, pero aquí dice, forjar espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Entonces, ¿cómo le decimos a las naciones que son débiles, que sean fuertes y Cristo las va a destruir como débiles? Ajá. Ujú. Sí. Lo que hace Dios aquí, mi pregunta, Él llama a las naciones. ¿Para qué? Para juzgarlas. Para juzgarlas, no Mm, para salvarlas, ¿no? ujú, ¿Qué va a hacer con las naciones? destruirlas. Sí, lo va a destruir. ¿Y por qué lo llama entonces a las naciones? ¿Para qué? Para juzgarlas. Quizás, A ver, quizás sí, pero ¿qué quiere? como un último recurso para que aquellos que todavía tengan algo de conciencia puedan advertir el peligro en el que están y puedan arrepentirse, quizás. Mira, me gusta mucho, usted tiene esa perspectiva muy, muy Generosa. positiva de Dios. ¿Ya? Que Dios es muy generoso, hasta los cual quiere destruir, no los va a destruir. Él hace todo para salvarlos. Y yo creo que ese concepto es correcto. Pero al mismo tiempo, aquí yo veo simplemente un demasiado llamado. Y no olviden, eso es una profecía. Eso no está ocurriendo todavía, ¿no es cierto? Eso va a ocurrir. Entonces, la misma profecía ya es una advertencia con tiempo. Ujú. Pero lo que va a decir Dios, lo que está diciendo, lo que yo leo el texto sin sesgo, sin otros textos en mente, sin tratar de defender a Dios, es que Dios dice, te voy a destruir, te voy a destruir. Y ese versículo aquí, si lo tratas de leer de una manera no positiva, no de una manera tratando de rescatar o defender el carácter positivo, salvador de Dios, para mí ese versículo es una mofa, que es la palabra correcta, creo, ¿no? Dios está mofándose, dice, a ver ustedes, ¿no? A ver, ustedes los débiles luchan contra mí, hagan lo que puedan, atácanme, tíranme lanzas, pero ¿qué voy a hacer con ustedes? Lo voy a destruir como un gusano, lo voy a apretar. Pero en el versículo 12 dice, despiértense las naciones y suban. Claro, yo entiendo como que los provoca también. Sí, pero te esperan, y ¿para dónde? ¿A dónde suban? ¿Al valle de Josafat? ¿Para qué? Pues Para que las usen. La, para ser destruidos, para recibir También, su juicio. también habla de que están en el Valle de la Decisión. Ujú. Yo también interpretaba como que sí los estaba llamando para un cambio y para, pues, para salvarlos. Entiendo,
¿no? Y eso es toda la idea de la profecía en sí mismo. La profecía es una advertencia a tiempo, tanto al pueblo como a las naciones, que eso es lo que va a pasar. Pero el juicio va a venir, y el juicio ya no es el momento de arrepentimiento, nosotros todos sabemos eso. El juicio ya es la hoz, ya se acabó ahí, ¿no es cierto? El cierre de tiempo de gracia es el cierre del tiempo de gracia, no es el comienzo. Entonces, en este momento, decirles a las naciones, a ver, empiezan a luchar, empiezan a levantarse. ¿Luchar contra quién ahora? ¿Contra tus vecinos paganos? ¿O cuál es la idea en ese llamamiento a guerra? ¿Cómo lo ven ustedes si tratan de ver ese versículo de esa manera? ¿Funcionaría? Es que Sí, es como, me cuesta un poco pensar como, que Dios habla de forma irónica, porque no es de su carácter, no es su carácter. Tal vez como que los desafía, pero burlándose así, como me cuesta imaginar a Dios haciendo algo así. De hecho, a nosotros No hay, se nos... no hay otros no. ejemplos. ¿Eh? No hay otros ejemplos donde Dios hace eso. Ya, pero es como, como desafiar a las personas a que es una forma de revelar su carácter, ¿no? Pero hablándoles abiertamente. Pero es que burlarte es como no es del carácter de Cristo, digamos, ¿no? Tal vez nuestra interpretación humana, en nuestro lenguaje, para nosotros sea más fácil comprenderlo así, pero no creo que es el carácter de Cristo. De hecho, se nos, se nos, em, se nos demanda a nosotros aprender a hablar de una forma correcta y que no estés como titubeando de una cosa, ser claros, ¿no? Que tú sí sea un sí, que tú no sea un no, digamos, ¿no? Algo así. Pero no sé, es solo personal. César tiene la mano. No, sí, sobre lo de Solange es verdad, o sea, yo sí concuerdo contigo de que no representa el carácter de Dios, pero yo sí recuerdo también que por lo menos el anciano Parmender cuando hablaba en la escuela, esos videos nunca se tradujeron, pero él habló en la escuela de Australia del 2019, ya a finales de año, eso fue después de noviembre, él tuvo como, sí, un periodo en la escuela de allá y él ponía a la gente a pensar en varias cosas sobre cómo Dios se expresaba en la Biblia a través del dispensacionalismo y él le atribuía eso es a los profetas, o sea, no es que sea Dios, porque es que hay que entender que la Biblia fue escrita por hombres, claro, hombres inspirados, pero eran hombres y tenían pasiones como nosotros, y ellos, al expresar cosas de Dios en la Biblia, lo expresaban en un lenguaje muy humano, pero no quiere decir que eso sea el carácter de Dios en sí, ¿no? En su totalidad. Entonces es verdad, ¿no? Como Dios se va a burlar de alguien que está perdido o como Dios va a odiar a un ser humano. Yo creo que eso no es así, ¿no? También, o sea, no, yo entiendo lo que tú dices. Pero yo creo que tiene que ver más con esa explicación que dio Parminder de que la Biblia está escrita muy en un lenguaje muy humano porque el profeta tenía pasiones, ¿no? Y se expresaba de esa forma también. Y por lo menos en Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 26 al 28, mira lo que dice. Este, yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad y me burlaré cuando os alcance el terror, ¿ya? Pero esas son expresiones de Salomón, no creo que sean cosas de Dios, pero sí en la Biblia nosotros vemos varios ejemplos de cómo Dios utiliza esas expresiones de Dios, ¿no? De me burlaré, me reiré cuando les pase algo malo, pero en verdad no es que sea Dios, es el profeta que escribe. Mm, hace sentido, gracias por la yo había, aclaración. yo había pensado algo de eso, sí, pero eso, ¿cómo nos complica para llegar al fondo? Porque realmente todo, el haber perdido el literalismo y haber empezado a entender toda esta la cuestión de las dispensaciones y que los profetas hablaban de muchas cosas a su estilo, etcétera, ¿cómo dificulta el hecho de saber, bueno, qué sí, qué no, qué fue del profeta
humanamente, qué fue, es muy difícil después entonces desbrozar el camino. Es que existen, y aquí me da risa esto, pero el anciano Parminder dijo no tan, o sea, no es tan viejo, pero él sí dijo de que existen grados de inspiración. Y me acuerdo que el anciano Jeff negaba rotundamente que existieran grados de inspiración, porque esa era una teoría que trajo Butler. Pero sí, en la Biblia sí existen grados de inspiración y es tema como que de ver eso que tú estás diciendo, Graciela, qué tanto aquí fue o qué tanto aquí no, ya, pero sí existen. Por eso es dificilísimo, dificilísimo. Súper, ¿otras opiniones? El concepto de burlarse no es algo, claro, en nuestro concepto de Dios no encaja, pero Yo, hay varios ejemplos. César ha puesto uno, hay otros ejemplos, yo justamente estaba buscando otro, em, que la Biblia hace eso. ¿Puedo decir algo? Adelante, Judy. Ya. Ah, no, yo al leer así, desde que empezamos a leer el versículo 1 hasta donde llegamos, lo que puedo ver es como un llamado, como una provocación por lo que hicieron. Ahora como que los incita a ver, ¿dónde están ustedes que hicieron esto? Yo más como una provocación, no veo tanto como burla, pero sí como que los provoca, vengan, eh, los voy a juzgar, o sea, ustedes hicieron esto y los provoca que vengan, sean débiles, sean fuertes, o sea, prepárense, vengan, como estén. O, bueno, y entre los débiles son de las naciones mismas que están ahí. Pero es como dijo César, ¿no? No es Dios quien provoca. Porque yo tal vez diría como que Dios los desafía, porque es lo que básicamente ellos empiezan a desafiar con su fuerza, con su prepotencia. Entonces Dios como les sigue la corriente, se puede decir, les habla en el mismo lenguaje que ellos usan. Pero yo no Ya, sé, no, pero estoy de acuerdo con César, creo que no es Dios quien lo hace, es el profeta quien lo escribe para hacerlo entendible para la generación al que lo escribe y también para nosotros porque es nuestro lenguaje humano. ¿puedes abrir Isaías 23:16? Mm, ok. ¿Y puedes leerlo? Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía. Reitera la canción para que seas recordada. No, eso es algo similar, yo pienso. ¿No? Habla a quién aquí, habla creo a Tiro. Toma Mm, la arpa, canta algo bonito, canta lindo, fuerte, haz una melodía. Pero ¿de qué habla aquí? ¿No es cierto? Habla de su destrucción, de su fin. ¿No es cierto? Entonces, en ese contexto, tal vez la palabra mofar no es la palabra adecuada aquí, ¿no? Pero en realidad describe una situación muy real y muy seria, ¿no? Porque es realmente como un gusano que se revela contra Dios. Es realmente alguien que Dios lo dice como es débil, ¿no es cierto? Es que ni tiene armas. Y las pocas armas que sabe hacer, ¿de qué sirven, no es cierto? Es el fin, ya acabó. Entonces, yo pienso, tómense su tiempo y tratan de revisar su concepto aquí de Isaías 14. Era Isaías 14, ¿no? De Joel 3, disculpan. Para ver si realmente puede ser una lectura adecuada o más o correcta si nosotros simplemente nos confiamos en ese texto, porque eso es lo que hemos aprendido a hacer. Mira el texto, mira lo que dice la frase anterior, la frase después, el contexto, y pregúntense si no son conceptos, ideas o tal vez podemos decir sesgos que tenemos que nos impiden entender lo que realmente dice el texto aquí en su contexto. Lo que viene después y hacemos aplicaciones, interpretaciones es otra cosa.
Entonces yo entiendo ese texto así, de hecho, de esa manera, Joel 3:10, que Dios está hablando así, aún en ese versículo, Él sigue hablando a las mismas naciones que no tienen chance, que van a ver su fin, y tenemos que tomar en cuenta que es una profecía, o sea, el pueblo ya lo sabe de antemano, ¿no? Ya mucho tiempo antes ya saben que eso va a pasar con ellos. Entonces, en esto está la esperanza, en eso está la perspectiva de que pueden salvarse de su juicio. Pero llega el juicio, no va a haber cómo escaparse de él. Una pregunta, Matías. sí, o para César, es como en un momento de inspiración puedes estar escribiendo bajo tus pasiones. ¿O se lo puede explicar mejor? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Repite ¿Cómo la en un pregunta, no momento? entiendo. O sea, hace tiempo cuando estudiábamos el tema de metodología, o sea, cuando tú ves la Biblia es la unión de la divinidad con la humanidad, ¿no? Profetas, Dios. Pero si está en un momento de inspiración, ¿cómo al mismo tiempo puedes estar bajo tus pasiones escribiendo? O sea, tus pasiones humanas. O sea, no sé si encuentro hay una contradicción. No sé si se refiere al lenguaje o a la distorsión de Dios, algo así. No veo aquí nada no veo nada que se opone al carácter de Dios. Claro, o No, sea, es si lo tú, que yo si entiendo tú eso. tomas esa frase, él no se burla así, si podemos decirlo así. Él no hace ridículo. Él dice, los débiles hagan eso. O sea, es como realmente, yo puedo imaginarme literalmente, ¿no es cierto? ¿Tú quieres luchar contra mí? Bueno, toma tu palo ahí y a ver, hazte del palo una flecha y a ver si puedes Es hacer como algo. Elías Tú, cuando está en el Monte Carmelo, ¿no? Desafía Ujú. a los sacerdotes de Baal, pero parece como si se burlara, dice Elena White. Pareciera como si se les estuviera burlando, pero realmente los está incentivando a que vean, hagan su mayor esfuerzo en lo que ellos creen y vean su necedad también al no ver respuesta, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta de Matías, el hecho de que tú estés inspirado no te despoja tampoco de tu naturaleza humana. Estás todavía, o sea, porque no es que Dios te va a hacer un robot para decirte o mostrarte la luz que necesita entender. Yo no me puedo imaginar a Tess como inconsciente estudiando o entendiendo esas cosas, digamos. O sea, uno tiene su naturaleza, usa sus capacidades, por eso Dios usa esos instrumentos, porque tienen capacidades. Tal vez para expresar mejor algunas ideas que en el lenguaje de las personas hubiese sido más cabal para ser entendido. O sea, tener la inspiración no significa que tú pones a un lado todos tus sentimientos, tus emociones o tus habilidades, porque tampoco podrías escribir entonces. Y otro ejemplo, tal vez para cerrar, Tolita, puedes abrir Isaías 41, 1-7, porque me parece que Isaías está diciendo algo muy similar como Joel. Lo voy a leer. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquese, y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Los llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió. Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. En paréntesis, débil. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el junque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Entonces, pienso que la manera de
de Dios hablar a las naciones es simplemente muy realista, es muy clara. No hay duda aquí cómo entenderlo, es la realidad. O cuando dice, remera, a ver, canta, haz tu canto bonito, tu último canto. Entonces, esas son palabras que tal vez para nosotros, si lo leamos así, no concuerdan con el carácter de Dios, pero son profecías y no hay aquí duda, ¿no es cierto? Dios describe la situación claramente y de ahí se puede uno arrepentir y puede cambiar. Eso entonces fue mi estudio, mi propuesta para leer el contexto y creo que eso es sumamente importante porque nuestros conceptos acumulados, nuestra conciencia de textos y de modelos nos pueden realmente complicar muchísimo eh, la comprensión de un texto. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere comentar algo más antes de cerrar? César tiene la manita. No, sí, que es que antes cuando Matías hizo la pregunta, pues no estaba lejos, estaba hilando algo. Y no tal cual, o sea, es la respuesta de Solange, también era la misma que yo iba a decir, o sea, que sí concuerdo todo lo que ella dice y me gustó también el ejemplo que ella puso sobre la ancianatez, y es que hay que recordar que ella es profeta, ya. Tal vez no reciba visiones, pero ella es profeta, ya es mensajera. Entonces, siendo mensajera, solamente compara y contrasta, o sea, los profetas del antiguo con los profetas que tenemos hoy en día, ¿ya? Y son la misma, son lo mismo, funcionan bajo los mismos principios, son igualmente inspirados. Y mira cómo es ella es una persona que todavía tiene sentimientos y todavía mientras está dando un estudio, que esté el Espíritu Santo allí, eso no quiere decir que sea despojada de su humanidad. Eso no es así ya. Entonces, capaz es porque nosotros entendemos mal ese concepto de inspiración y creemos de que, porque es inspirada, entonces que no tiene hambre, no tiene sueño, o qué, ya, o no se ríe. Jesús era un ser jocoso, ¿ya? Él le gustaba reírse, él le gustaba disfrutar del ambiente familiar con personas y eso a él no lo hacía malo, ¿ya? Más bien los fariseos veían eso como malo, ¿ya? Porque ellos sí tenían una percepción de inspiración diferente de cómo es un profeta, pero mira que un profeta es muy humano. Entonces, sí ves, es eso. Amén. Creo que se refería a la palabra pasiones. Sí, la palabra pasiones es lo mismo. Jesús era un ser con pasiones igual que nosotros. En la misma Biblia, en la primera epístola de Pedro, Pedro utiliza el ejemplo de Elías y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. O sea, tal cual. Pedro, profeta. Elías, profeta. Los dos sujetos a pasiones porque está comparando como nosotros. Así que la palabra pasiones no hay que satanizarla. Es algo normal, es algo natural. Son pasiones santificadas. ¿Ya? Exacto. Puedes emplearlas para un buen uso. Es como odiar, el sentimiento odio no es necesariamente malo porque tú lo usas para odiar lo que está mal, odiar el pecado, pero no es malo el sentimiento en sí. Pues Gracias. Por eso, y decir burla es malo, en, digamos, un contexto espiritual. es que el contexto es como si estuviera burlando del sufrimiento de alguien y eso se llama, eso en Salmos 1:1, eso es lo que es escarnecedor. O sea, y burlarte de la otra persona es como no tener empatía, es como que la persona no te interesa. Entonces ahí se torna malo. Pero creo que por eso digo, no es que Dios esté burlando, sino que como que ellos quieren hacer eso, entonces Dios, bueno, le dice, bueno, está bien, es como cuando Israel también quería rey, Dios no quería, pero ellos querían, entonces Dios no se va a oponer a sus decisiones porque si no, no serían seres libres. Entonces, bueno, déjalos ser como ellos quieren y que después vean las consecuencias de sus decisiones. Punto, así.
Exacto, o sea, fue la manera que el profeta utilizó para expresar un pensamiento de Dios, pero no quiere decir que sea literalmente el mismo pensamiento de Dios ya, porque nosotros sabemos que Dios no se burla de la desgracia de las personas. Eso es satánico, eso no es de Dios. Entonces, es tal cual, es eso lo mismo que dice Solange. Yo creo que tenemos que eh, quitarnos algunas falsas concepciones de lo que tal vez algunos profetas quisieron decir, porque tal vez nosotros lo llevamos a como que si fueran literalmente el pensamiento de Dios, pero no son algunas, ¿no? Como en este caso, porque Dios no se burla de la desgracia de las personas. O sea, yo me refiero, cuando tú defines burla, y bueno, Solán dijo, ¿no? Es hacer ver la necedad del otro, ¿no? Y tú buscas quizás también en el diccionario, te dice es hacer ver el ridículo, poner en ridículo a alguien. Mm. No Tengo una sé, sugerencia. Podemos cerrar aquí la grabación y doy una explicación adicional a eso que significa el burlar, ¿no es cierto? O pienso que burlar aquí es lo que nosotros interpretamos aquí. La Biblia no dice que Dios se burla de ellos. Ujú. Tú simplemente puedes decir que Dios está diciendo la situación tal como es, ¿no es cierto? Mira, es como cuando estás en Les un conflicto, es como cuando estás en un conflicto y la persona te predice el pensamiento y te dice, mira, seguro estás pensando o pensabas que me iba a pasar esto, esto, y entonces como que suena como si la persona se estuviera burlando de tus propias ideas, como un provocador todavía, ¿no? Pero no es necesariamente eso, como la manera de interpretar desde nuestro ángulo. Yo creo que lo que hace es como, como confrontarlos Mm. para que vean lo absurdo de su posición, de tratar de enfrentarse a él. O sea, vení, sí, acepto el desafío. ¿Querés pelear conmigo? Bueno, vení. Y vas a ver. Entonces, es un poco eso. O sea, yo no te voy a decir, si vos querés pelear, yo, perfecto, peleamos. Pero pensá bien antes de pelear porque estás muerto. Sí, me parece bien esto, ¿no es cierto? Y lo que tal vez ustedes podemos rescatar aquí de ese estudio, fíjense, nuestro dilema de ver Dios diciendo algo así nos dirigió a tomar una decisión qué es lo que significa el versículo. Porque nosotros no podemos imaginarnos que Dios habla así de las naciones, por eso decimos Dios no está hablando de las naciones. Tiene que ser Israel a quien habla aquí. ¿Ok? Entonces, esos son los dilemas que tenemos que vencer. Léenlo por ustedes mismos otra vez y piensan a ver si es correcto como lo hemos analizado ese versículo. Y por ahora, entonces les invito para que oremos y así cerramos por ahora el estudio. Nuestro Dios, gracias por el día, gracias por el tema, gracias por poder estudiar y pensar. Queremos entender lo que tú dices, queremos entender cómo eres. No queremos dejarnos mal guiar por conceptos que tal vez están en nuestras mentes. No queremos hacer errores, Señor, porque es sumamente importante. Y entender las palabras correctamente, dirígenos, por favor, para que así lo podemos aprender y mejorar cada vez más. También en este tema, danos convicción y comprensión de lo que aquí el profeta ha en realidad dejado escrito para nosotros. Pido tu bendición para todos nosotros, para los estudios que hoy todavía tenemos. Por Jesús. Amén. 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 Muchas gracias una vez más, Yesenia, al grupito, por darnos la sala. Y bendiciones para el día de hoy, para todos. Buen provecho. Gracias.